Muy buenas tardes, tengan estimados alumnos y alumnas. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para sus servidoras darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Legislación en Educación. Y para ello les pido por favor a todos aquellos alumnos y alumnas que se encuentran agregados en nuestra sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Mucho les agradeceré. Hola, mis buenas tardes. Yo sí la veo y sí la escucho. Muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, les pido por favor que si por alguna razón existiera algún compañero o compañera que comente en el grupo que no puede ingresar, las personas que ya están conectadas a la sala pudieran comentar, por favor, que no existió ningún detalle en su acceso, esto únicamente para que su servidora pues me pueda enfocar en dar continuidad con los temas que nos competen al día de hoy y pues no estar respondiendo directamente en el teléfono para que así podamos optimizar nuestro tiempo. Y en ese sentido, vamos a dar continuidad con los temas que veníamos desarrollando en la clase pasada, precisamente para poder nosotros pues llevar a buen puerto nuestra intervención del día de hoy y conforme el resto de sus compañeros se encuentra agregando a nuestra sala, que con mucho gusto vayan retomando los mismos. Recordarán ustedes que en la clase pasada, perdón, abordábamos acerca en un momento dado de las fuentes del derecho. Y dentro de estas fuentes del derecho, recuerdan que hablábamos de las fuentes formales, hablábamos de las fuentes reales y hablábamos de las fuentes históricas. Sin embargo, nos quedamos analizando a partir de las fuentes formales. Y decíamos que cuando nosotros invocamos a las fuentes formales del derecho, son estos procesos de creación de la norma jurídica. Pero para ello es importante que nosotros reconozcamos que nuestro sistema jurídico mexicano, las fuentes del derecho se subdividen en dos. Por un lado, tenemos a las fuentes formales directas y por otro tenemos a las fuentes formales indirectas. Es importante que pongamos atención en esto porque cada una a su vez se subdivide en otras tantas. Entonces, para efecto de no confundirnos, pues es importante que tengamos claro cómo se clasifica una y otra. Cuando nosotros invocamos a las fuentes formales directas, como su nombre lo establece, es cuando de manera pronta la autoridad, en este caso, recordemos que nuestro territorio mexicano se divide en tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y precisamente al poder legislativo es el que se encarga de crear, reformar, derogar o abrogar la ley. Entonces, en ese tenor, vemos que cuando existe alguna circunstancia actual, real o inminente que sea o que detone una necesidad de querer regular el derecho, entonces quienes deben de hacerlo precisamente son los legisladores por la facultad que se les es conferida, ya sea a través del Congreso de la Unión creando la norma jurídica a nivel nacional o en este caso a través del Congreso de cada una de las entidades federativas, precisamente creando la norma que se aplicará dentro de estos límites territoriales. Ahí hablamos de la fuente formal directa porque es una facultad conferida al Poder Legislativo, pero cuando por algunos intereses económicos, políticos, sociales, culturales o de cualquier índole, las circunstancias existen, pero los legisladores, por cualquiera de estas hipótesis, no crea la ley, entonces de ahí emana una fuente formal indirecta. ¿Y por qué indirecta? Porque los legisladores, aun a sabiendas que hay un estado de necesidad, no regulan en ese sentido, lo que casi no pasa, ¿verdad? Entonces, a veces por desconocimiento, pues nosotros decimos, los legisladores deben hacer su trabajo y no lo hacen, pero porque quizás no conocemos que nosotros tenemos una facultad precisamente, ya sea como individuo o ya sea María Catalina como parte de una sociedad civil, que podemos realizar este proceso de investigación y también el otorgamiento de este trabajo, ya sea si lo que necesito es que impacte en una ley estatal, pues lo voy a presentar ante el Congreso del Estado.
Si por su conducto necesito que tenga una injerencia a nivel nacional, pues ante el Congreso de la Unión. Entonces, eso se debe de hacer de manera oficiosa para que también sea por esa misma vía, es decir, oficiosamente que me respondan porque sí procede o porque no procede lo que en un momento dado pues yo estoy invocando. Claro está, con una justificación. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero es que eso no pasa en México. Claro que sí. Recordemos, no sé si se los comentaba en la clase pasada y si no, bueno, pues es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cuántos de nosotros no viene a nuestra mente? Si ustedes recuerdan, en el 2016, 2018, más o menos, estaba muy sonado el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Entonces, ahí de manera diaria aparecían mujeres privadas de la vida con un odio desproporcional por razón de género. Aparecían muertas, violadas, mutiladas, cercenadas, expuestas en vía pública y era precisamente de manera única a la mujer. Entonces, el Estado pues decía que aplicaba el tipo penal homicidio, ¿verdad? Al que prive de la vida a alguien. Pero no es lo mismo que yo vengo y te apunto con una pistola y te mato, por supuesto que te privo de la vida y debo de tener una sanción o un castigo, pero no es lo mismo si además de ello, para privarte de la vida, primero te violo, te mutilo los genitales, te expongo en vía pública, existe un desgarre, existe una serie de actos atroces y que obviamente esto genera una vulneración aún mayor y obviamente una afectación, un sufrimiento que si bien el fin último fue la privación de la vida, pero no es la misma forma en el sentido de cómo sufrió una persona que la otra persona. Entonces, no me puede sancionar en el mismo sentido porque las circunstancias son distintas. Ahí es cuando se identifica que la ley, si bien reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, pero cuando existen este tipo de particularidades, pues por supuesto se deben de tomar en cuenta al momento de emitir un pronunciamiento o una sentencia. Y eso fue precisamente lo que dijo Marcela Lagarde, que es una activista defensora de los derechos de la mujer, y no es porque se diga feminicidio es por femenina y homicidio es por hombre, no. Ahí únicamente evidenciamos un pleno desconocimiento. Aquí porque se regula en favor de los derechos de la mujer, porque precisamente eran mujeres las que aparecían violadas, mutiladas, cercenadas. Si hubiesen sido los hombres, pues claro que detonaría una necesidad de regular en favor de los derechos del hombre. Acá, repito, Marcela Lagarde se apersona en el lugar de los hechos, acude con los familiares de las víctimas y realiza toda esta búsqueda de información, incluso lo presenta ante el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión y le indica simplemente que no es procedente porque ya se regula en materia de homicidio. Marcela Lagarde empieza a realizar un proceso de investigación a nivel internacional y se da cuenta que existen documentos jurídicos internacionales como la Convención de Belém do Pará, como el Protocolo de Acción de Beijing y otros muchos que son precisamente leyes enfocadas en la protección de los derechos de la mujer. Y Marcela Lagarde dice, bueno, si a nivel internacional existe, ¿por qué México es omiso? Ah, pues sencillo, porque no le convenía decir soy un estado feminicida. Entonces, Marcela Lagarde eleva a rango internacional el caso y que si ustedes desean investigarlo a través de la Corte Interamericana, se reconoce como el caso de González y otras. ¿Por qué González? Porque fue el primer apellido de la primer mujer privada de la vida por un odio desproporcional por razón de género. Entonces, en ese sentido, se integra este expediente y todos aquellos casos que tienen este mismo modus operandi se integran a esa misma causa y que creen. A nivel internacional se dio cuenta de estos vacíos que existía desde la regulación legal, desde la forma de impartir justicia, desde la obligatoriedad de cada una de las autoridades y viene una recomendación para en ese entonces el presidente de la República, que era Enrique Peña Nieto, para el gobernador del estado, para el titular en este caso de la Procuraduría y en efecto cadena una serie de responsabilidades atribuidas a los servidores públicos por el tipo de participación que tenían en este caso y obliga a nivel internacional a que México, por eso no es si quiso, es que lo tuvo que hacer. A nivel internacional vino esta recomendación para que regulara sus políticas públicas y en este caso sus leyes internas y se protegiera los derechos de la mujer. Y por tanto, se crea un tipo penal en el Código Penal Federal
que se denomina feminicidio y que de manera literal es el que indique al que prive de la vida con un odio desproporcional por razón de género y ya se alude a este tipo penal. Y de este tipo penal crea una ley supletoria, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se decreta en varias entidades del país porque se activan las alertas de violencia de género. Tu servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y nosotros desde el 2018 tenemos una doble alerta de violencia de género. Entonces, ahí se está visibilizando lo que desafortunadamente siempre ha pasado, pero que como no es objeto de atención, pues simplemente no se menciona, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque esto emana de una fuente formal indirecta. Es decir, si nos hubiéramos quedado con la obligatoriedad del Estado por conducto de los servidores públicos, que es el Poder Legislativo, quienes deben de identificar las necesidades sociales para luego entonces crear la norma, pues simplemente no hubiera pasado nunca. Pero como una activista identifica estos estados de necesidad, que sin ser abogada, porque Marcela Lagarde es socióloga de profesión. Entonces, ella identifica, realiza este proceso de investigación y por ello, como la necesidad no surge de un acontecimiento identificado por la autoridad, sino del individuo o del individuo como parte de la sociedad civil, entonces por ello se conoce como una fuente formal indirecta, porque se inicia, por supuesto, Marcela Lagarde lo presenta ante el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión lo avala, se somete a una serie de circunstancias en cuanto a los requisitos de creación de la norma y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Claro que tuvo que pasar por ese proceso que emana de la facultad conferida al Poder Legislativo, pero las causas que detonaron la creación de la ley no fue por parte de un legislador, sino que fue por la sociedad civil. Y es ahí, mis queridos alumnos, en donde hablamos de una fuente formal indirecta. Sí, adelante, Olga. Veo tu manita levantada, te escuchamos. Sí, maestra, pregunta. Entonces, aquí se deriva de un movimiento social, ¿verdad? Pues más que un movimiento social, cuando hablamos de un movimiento social podemos entender como un grupo organizado. Cuando hablamos dentro de las fuentes formales indirectas, puede ser tú como individuo que identificas que hay un estado de necesidad en cualquier vía. Se me ocurre, si tú estás en materia educativa y ves que hay vicios dentro de la ley, llámese el artículo tercero, llámese la Ley General de Educación, llámese para querer que existan mayores partidas presupuestales para los docentes, si tú quieres incidir en materia de salud, de trabajo, en el tema que tú quieras, ¿no? Identificas que hay un vacío, tú como persona puedes iniciarlo. O tú como parte de una sociedad civil, por supuesto. Por ello no se denomina como tal un movimiento social, porque lo entendemos que hacer un movimiento social convergen un número considerable de personas. Y aquí puede ser desde tú como individuo, en este caso Marcela Lagarde, no formaba parte de una organización, sino ella a título individual que realice esta búsqueda, se apersona, inicie este proceso de recopilación, lo presenta ante el Congreso de la Unión y se desencadenan todos estos acontecimientos. Pero sí, repito, es precisamente ya sea por ti como individuo o por ti como parte de la sociedad civil y por ello se dice que es indirecto porque si bien se crea, se reforma, se deroga o se abroga una ley, pero no tuvo un inicio por parte de una identificación del poder legislativo, sino que fue condicionado por cuestiones completamente ajenas a esto, ¿sale? No sé, mi querida Olga, si con ello di respuesta a tu pregunta. Sí, ya queda mucho más claro. Muchas gracias. A ti. Ok, ahora, ya que tenemos claro en qué consiste una fuente formal directa y una fuente formal indirecta, es importante identificar que cada una de estas, a su vez, se subdivide en varias. Por ejemplo, cuando hablamos dentro de las fuentes formales directas, estas se subdividen en tres. Encontramos a las fuentes formales directas legisladas, encontramos a las fuentes formales directas administrativas y encontramos a las fuentes formales directas judiciales. Cada una a su vez se subdividen en otras. Por ejemplo, dentro de las legisladas encontramos a la Constitución, encontramos a las leyes y encontramos a los tratados internacionales. Dentro de las administrativas encontramos a los reglamentos y dentro de las judiciales encontramos a los precedentes judiciales. Vamos a explicar en qué consiste cada una. Dentro de la primera, que son las fuentes formales directas legisladas, te decía que tenemos a la Constitución.
La Constitución, como señalamos en la clase pasada, es este cuerpo normativo en nuestro país. Hablamos de un cuerpo normativo escrito, porque, ojo, a nivel internacional podemos o pueden existir también constituciones orales y constituciones escritas. Por ello, la importancia de precisar que la nuestra es un cuerpo normativo escrito que, hablando dentro de nuestro derecho interno, tiene una obligatoriedad superior a las leyes ordinarias, es decir, se considera como, dentro de la pirámide kelseniana, la principal y por debajo todas las demás leyes supletorias. Sin embargo, a partir del 2010, recuerdan ustedes que lo citamos en la clase pasada, a partir del 2010 existió una reforma en materia de derechos humanos en donde se toma en consideración el principio pro persona. Cuando hablamos del principio pro persona, quiere decir lo que nos es más favorable en nuestra condición de individuos. Y en ese sentido, en razón a nuestra condición de individuos, quiere decir que todas aquellas circunstancias que emanen de la protección de los derechos de la persona, ahí estamos hablando de que se pondera, ya sea del artículo primero al artículo 29 constitucional, lo que nos es más favorable en nuestra condición de individuos. Y si por alguna razón, ya sea un tratado internacional, ya sea en ese mismo caso alguna ley que quizás nosotros como país tenemos en un momento dado regulada, pero que se contemplen de una manera limitada. Sin embargo, hay una ley internacional que contemple este asunto de una manera más amplia. Entonces, nosotros como persona podemos solicitar a la autoridad que en algún momento dado está conociendo de nuestro asunto que resuelva, ya sea para protegernos o ya sea para sancionarnos, porque recuerden que la norma jurídica, una de sus características es la bilateralidad. Al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros identificamos que hay leyes, se me ocurre, como hace rato decíamos, en materia de protección de los derechos de la mujer, o cuando hablamos en materia educativa, o cuando hablamos en materia de salud, o cuando hablamos de grupos en condición de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, qué sé yo. Hay leyes en nuestro país que la contemplan, pero quizás son muy ambiguas, es decir, muy vagas. Entonces, vemos que hay leyes de índole internacional y que quizás regulan de una manera más amplia. Entonces, yo te puedo decir a ti, Olga Rueda, como jueza, que tú resuelvas mi asunto, pero tomando en cuenta esta ley. Se me ocurre el Consejo, el Consejo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Ah, ok, aquí tengo una ley general de inclusión, pero allá me contempla quizás de una manera más amplia. Entonces, tu autoridad, si no la conoces, pues tienes la obligatoriedad de conocerla y regular en ese mismo sentido. Entonces, ahí por eso nos dice a partir de la reforma del 2010 que a nivel internacional pondera jerárquicamente a la par la Constitución que los tratados internacionales. Y ahora sí, por debajo de esta, todas las demás leyes. Pero también cuando hablamos dentro de estas fuentes formales directas, decíamos que la Constitución tiene esta obligatoriedad superior a las leyes ordinarias, hablando dentro de un derecho interno y que a partir de ella se fijan las normas constitucionales de un Estado. Es importante referir que nuestra Constitución a su vez se subdivide en dos apartados. Por una parte tenemos a la parte dogmática y por otra tenemos a la parte orgánica. Cuando hablamos dentro de la parte dogmática, como su nombre lo establece. Es en donde se encuentra comprendidos del artículo primero al artículo 29 constitucional, lo que nosotros conocemos como los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son todos aquellos derechos inherentes a nuestra condición de individuos, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos desde el nacimiento y que se van a extinguir únicamente por causa de muerte, ¿ok? Entonces, estos derechos humanos se indican que son aquellos en donde el Estado tiene la obligatoriedad de proteger, de garantizar y de salvaguardar de manera amplia para que nosotros gocemos de manera pronta de todos estos lineamientos que se contemplan. Hablando del Estado, me refiero no únicamente como entidad federativa o como país, sino tu persona en cualquier parte del mundo que te encuentres, tienes derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, a una vida libre de violencia, etcétera, ¿no? Todos aquellos derechos que, repito, se encuentran comprendidos del artículo primero al artículo 29 constitucional. Sin embargo,
cuando nosotros estamos invocando ahora, dentro de esta corresponsabilidad, también nos dice que dentro de esta parte dogmática, cada uno de estos artículos desprende la creación de una ley supletoria, es decir, aquella que complementa, que robustece o que se apega al sentido de lo que en cada uno de estos lineamientos se regula. Por ejemplo, si te digo, vamos a hablar, el artículo tercero constitucional reconoce el derecho a que todo individuo tenga a una educación laica, gratuita, obligatoria, en condiciones de igualdad, etcétera, ¿no? Pero hablar de educación, pues es muy amplio, ¿verdad? Entonces no podemos comprender todo lo que respecta a la educación en un solo artículo. Entonces, de este artículo tercero constitucional emana la creación de una ley supletoria y encontramos a la Ley General de Educación. Por ejemplo, si yo te digo el artículo 123 constitucional, 127, perdón, hablamos del derecho humano al trabajo. El derecho humano al trabajo, bueno, nos indica que el trabajo es toda aquella actividad, ya sea emanada de una profesión u oficio, siempre y cuando sea lícita y que debe de tener por concepto de remuneración un salario. Obviamente, aquí se regula el derecho al trabajo, pero dentro de él no podemos comprender o no se puede contemplar todo lo que emana del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué son las condiciones generales de trabajo? ¿Qué es un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado? Los despidos justificados, despidos injustificados, los sindicatos, sindicatos de patrones, sindicatos de trabajadores. Uf, y no termino. Entonces, por ello, pues da cabida a una ley supletoria que es la Ley Federal del Trabajo. Si yo te digo que tienes libertad de asociación y reunión, contemplar todas las sociedades o asociaciones, pues también es muy extenso. Entonces, emana la creación de una ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si te hablo del patrimonio, una Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si te hablo del comercio, un Código de Comercio. Si te hablo de la vida, la salud, la libertad, pues entonces cuando se vulnera cualquiera de estos derechos, te hablo de un Código Penal. Si te hablo del matrimonio, de la procreación, de la familia, del concubinato, del matrimonio, pues se emana un código civil. Y así yo te puedo citar todas las demás leyes, pero ¿qué crees? Estas son leyes supletorias y van a emanar de los artículos o de los derechos humanos que están debidamente contemplados dentro del artículo primero al artículo 29 constitucional y que, como te decía, es lo que se conoce como la parte dogmática. Sin embargo, a partir del artículo 30 constitucional al artículo 136, porque nuestra constitución tiene 136 artículos, se encuentra la parte orgánica. ¿Y por qué orgánica? Como su nombre lo establece, porque es aquella que regula la cuestión organizacional y la cuestión estructural del Estado, es decir, la división de poderes, las facultades conferidas a cada uno de ellos, las responsabilidades de los servidores públicos, etcétera, ¿no? Los tribunales encargados de impartir justicia y demás. ¿Para qué? Para que exista lo que se conoce un Estado de Derecho. Adelante, Olga, veo tu manita levantada. Pregunta, Miss, y por ejemplo, estos artículos que usted menciona, ¿van variando de estado en estado o ya son como los, cómo podría decirse, los que se van derivando de estos? No, recordemos que a nivel nacional tenemos una constitución, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta constitución es de aplicación en todo el territorio nacional y como nos dice su artículo primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que se va a aplicar para todas las personas que se encuentren dentro de los límites territoriales de nuestra nación, con independencia si eres ciudadano mexicano por nacimiento, por naturalización, que es precisamente la regulación de tu estadía dentro de nuestro territorio. Es decir, sin importar si eres mexicano por nacimiento o eres extranjero, con el simple hecho que te encuentres dentro de los límites territoriales por aire, por tierra o por agua, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de leyes dependiendo en dónde se cometan algún tipo de circunstancias, pero estás dentro de los límites territoriales de nuestro país, se te van a aplicar. Y estos se aplican, repito, para todas las personas en cualquier parte. Ahora, el artículo 133 constitucional es aquel que faculta a cada una de las entidades federativas para cuando existan circunstancias que dentro de las leyes federales no se contemplen y que surja un estado de necesidad para poder regular en específico en alguna entidad federativa, entonces por ello existen los congresos se me ocurre, ¿no? El Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, ¿no? De cada una de las entidades federativas
para que, repito, estos servidores públicos por conducto al Poder Legislativo del Estado creen las leyes, pero estas leyes nunca podrán ir en contra de lo que se regule a nivel nacional. Pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es para todos y este artículo del primero al 29 es precisamente donde se contemplan los derechos humanos. ¿Y por qué la importancia del reconocimiento de los derechos humanos? Porque no es si queremos. México forma parte de la comunidad internacional y al formar parte de la comunidad internacional existe un organismo que regula a todos los estados parte, hablando de países, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es a partir de la cual se convoca para la celebración de los tratados internacionales. Y ahí se habla, ejemplo, no, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí no me importa de dónde eres originario, de qué país eres persona, yo te protejo. Hablamos, se me ocurre, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la ley contra la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como hace rato te decía, de la Convención de Belém do Pará, del Protocolo de Acción de Beijing, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y así la Convención sobre los Derechos del Niño, y así yo te puedo citar infinidad de tratados internacionales a los que todos los países que forman parte de la comunidad internacional tienen la obligatoriedad, no es si quieren, tienen la obligación de que dentro de sus leyes se apeguen a lo que dice en materia internacional. Entonces, aquí México, como te decía, forma parte de la comunidad internacional. Todos estos derechos por la condición de persona es que se reconocen en ese sentido y te voy a poner un ejemplo. A lo largo de los años, nuestra constitución ha abarcado o nombrado del artículo primero al artículo 29, y no me dejarán mentir, han recordado que ha tenido muchos nombres. Ejemplo, de los derechos del hombre y del ciudadano, que las garantías individuales, que los derechos humanos y sus garantías, hasta que existió una obligatoriedad a nivel internacional que dijo, si yo, por ejemplo, te vulnero un derecho humano en México y me dices que es una garantía individual y luego necesitas, como no se te regula de manera correcta y vas a una corte internacional y tú me hablas de una garantía individual, yo no sé de lo que me estás hablando. Entonces tenemos que manejar un lenguaje universal y un lenguaje unificado y estandarizado para que ahora sí, estés en cualquier parte del mundo, si tú me hablas que se te vulnera un derecho humano, yo sepa, si estoy en China, en México, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, que derecho humano significa lo mismo. Entonces, obligan los países a que manejemos este tipo de lenguaje. Por ello, nuestros derechos humanos se reconocen hoy en día como tal de los derechos humanos y sus garantías, precisamente por la naturaleza de la protección y efectivamente se aplican en cualquier parte de nuestro territorio, incluyendo a nivel internacional. Y sabemos que los derechos humanos tienen características. ¿Cuáles son estas? Que son universales, que son inalienables, que son intransferibles, que son irrevocables, que son imprescriptibles, ¿verdad? Significa que el Estado no es si quiere, tiene la obligatoriedad de proteger, de garantizar y de salvaguardar en condiciones completas. Y cuando yo, María Catalina, gozo ya sea del derecho humano a la vida, a la salud, al trabajo, a la libertad, a la protección, a una vida libre de violencia, si yo no quiero decir de manera individualizada, yo voy a decir, yo gozo de mi dignidad humana, muy importante, no dignidad en sentido común, porque cada uno le puede emitir un significado. Cuando tú invocas una dignidad humana, significa que tú gozas de todos los derechos humanos que el Estado, por conducto, ya sea no de entidad federativa, el Estado como ente soberano tiene la obligación de proteger. Entonces yo gozo, uso y disfruto de estos derechos humanos, entonces tengo garantizada mi dignidad humana. No sé, querida Olga, si con ello te di respuesta. Sí, sí, Miss. Muchas gracias. No, a ti. Ok, entonces te decía que el segundo apartado es el que se conoce como la parte orgánica, perdón, la parte, sí, orgánica. ¿Y por qué orgánica? Porque es en donde se contempla la cuestión organizacional y estructural del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo ya reconozco que México es una república representativa, democrática y federal, con un gobierno propio con decisión y acción. Es decir, que no estamos sometidos a las pretensiones de cualquier otro país, por más país primermundista que seas. Tenemos una forma de gobierno, tenemos una forma también de impartir justicia, tenemos tribunales competentes para poder emitir y resolver conflictos, somos independientes, somos soberanos, que más adelante hablaremos dentro de la teoría del Estado, dentro de los elementos constitutivos del Estado, que es territorio, que es población, que es gobierno y que es la soberanía.
porque anteriormente se decía que los elementos constitutivos del Estado eran tres. No, los elementos constitutivos del Estado son cuatro: territorio, población, gobierno y soberanía. Entonces, ahí estamos viendo garantizado precisamente la cuestión organizacional porque se encuentra la división de poderes, se encuentran las facultades y obligaciones inherentes a cada uno, los tribunales encargados de impartir justicia y de manera genérica, como hace rato te decía, que nosotros gocemos de un Estado de Derecho. No entraremos ahorita en conflicto con estas circunstancias que desafortunadamente pues están suscitando en nuestro país y que nos están dejando en una situación un tanto compleja, como los conflictos entre grupos armados, como ahorita la privación de la vida de uno de los líderes de los cárteles, y que esto por supuesto pues genera una inseguridad, genera conflictos, genera otro tipo de circunstancias que en este caso, hablando del segundo apartado de nuestra constitución política, pues por supuesto que debe de tomar en consideración, porque si hablo de un Estado de Derecho, yo como individuo debo encontrar garantizada mi seguridad, mi protección. Pero si ahorita yo quiero salir y me encuentro en uno de estos estados, pues ya hay grupos bélicos, hay conflictos, hay una desestabilidad, hay grupos de choque, hay en este caso desastres por quemas de vehículos, confrontaciones, no sé, bloqueos de carreteras, y esto pues por supuesto que está vulnerando mi derecho humano al libre tránsito. Si yo tengo que trasladarme porque tengo que trabajar el día de mañana y la carretera está tapada, o que hay una bala perdida, o qué sé yo, ¿no? Mi vida, mi libertad, mi seguridad, mi paz social, bueno, pues en dónde está esta protección que tanto me indica mi constitución política, ¿no? Entonces vemos que hay muchas circunstancias que en muchos de los casos pues se salen de nuestro contexto, pero el deber ser reza de esa manera, ¿ok? Ahora, cuando nosotros continuamos hablando dentro de este apartado, te decía que dentro de las fuentes formales indirectas tenemos la primera, que es la legislada, y dentro de ella la Constitución. Después tenemos a la legislada, pero ahora hablaremos de las leyes. Las leyes, tú me vas a decir, bueno, pero si la Constitución es una ley, ¿por qué la Constitución me la manejas por aparte y las demás leyes me las agrupas dentro de una misma? Sencillo, porque le estamos dando esta ponderancia en base a nuestro derecho interno, ¿verdad? Decíamos que nuestro derecho interno, la Constitución es la máxima porque de ahí emanan las leyes supletorias, pero a nivel internacional se pondera jerárquicamente con los tratados internacionales. Entonces, simplemente se hace esta distinción en base a la supremacía dentro de nuestro derecho interno y por ello se contempla de una manera aislada. Ahora, en razón a las demás leyes, ahora sí las agrupamos dentro de un apartado como tal, leyes. Y las leyes, al igual que la Constitución, es este cuerpo normativo escrito, ¿verdad? Y que es emitido por el órgano legislativo y que ante su incumplimiento, pues también existe se encuentran dotadas de la fuerza coercitiva del Estado. Es decir, tú no cumples, entonces el Estado me faculta para que yo, servidor público, pueda hacerte cumplir incluso por medio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo ameritan. Te ponía el caso, ¿no? Tú privas de la vida a alguien, bueno, pues yo no te voy a decir quieres compurgar una pena en prisión porque difícilmente me dirás que sí. No lo quieres hacer, entonces existe una orden de aprehensión y tienes que compurgar una pena en prisión siempre y cuando haya sido ido y vencido dentro de un juicio, ¿verdad? Y se haya acreditado esta responsabilidad. Ahora, es importante citar que en nuestro país, según lo establecido en los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución Política, la creación de las leyes incluyen 6 momentos importantes. ¿Cuáles son estos? La iniciativa, la discusión, la aprobación, la promulgación, la publicación y la iniciación de la vigencia. Y una vez de que las leyes han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente empiezan a surtir sus efectos o consecuencias legales. Después, dentro de esta misma, fuentes formales directas, legisladas, por último encontramos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales también vemos que son una fuente escrita, pero se considera como una de las fuentes más importantes dentro de un derecho internacional público, porque también existe un derecho internacional privado y un derecho internacional humanitario, o también conocido como humanista. Entonces, estos tratados internacionales son todos aquellos acuerdos de voluntades que se dan entre dos o más estados soberanos. Estados soberanos, claro, hablando de países, ¿verdad? Y de estos, por supuesto, que emanan derechos y obligaciones de derecho internacional
Y esto lo encontramos regulado también dentro de nuestra Constitución política en los artículos 76 fracción primera y 89 fracción décima, que son aquellos que regulan la competencia para poder celebrar tratados internacionales por parte del presidente de la República y que luego entonces sean aprobados por parte del Senado de la República. Ojo, repito, el Poder Ejecutivo, por conducto del presidente, únicamente en manifestar o ser portavoces de lo que el Senado indica. Porque si yo te digo que el presidente de la República es el que determina si se suscribió en un tratado internacional, pues entonces no estaríamos dejando nada más un poder ejecutivo. También tendría este poder legislativo. Entonces no hablaríamos de una división de poderes, sino de un poder autoritario, como pasa en Cuba o Venezuela. Entonces, el artículo 76, fracción primera, refiere cuáles son las facultades exclusivas del Senado de la República y que son precisamente aprobar los tratados internacionales porque son aquellos que conocen las necesidades de nosotros como individuos, qué tan viable, positivo o negativo es la celebración de este tratado internacional, qué pros y contras va a traer para nosotros en lo específico y por ello es el que le indica al presidente o en nuestro caso a la presidenta de la República si se van a aprobar o no, aunque la presidenta diga sí, si el Senado dice no, simplemente no se aprueba. Entonces, además de esta facultad inherente al Senado de la República, también tiene la facultad de celebrar convenciones diplomáticas que en un momento dado el Poder Ejecutivo suscriba, así como también terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas a raíz de los tratados internacionales. Sin embargo, también el artículo 89, fracción décima, refiere las facultades y obligaciones por parte del presidente de la República, dentro de las cuales, claro está, que es dirigir la política exterior y también la de celebrar tratados internacionales cuando el Senado de la República se lo indique. Ahora, dentro de las fuentes formales directas, las segundas son las administrativas y dentro de ella encontramos a los reglamentos. Los reglamentos se indica que es esta norma jurídica de carácter general que también es dictada en este caso por la administración pública. Ojo, no por el poder legislativo, sino que es dictada por la administración pública y que va a tener un valor subordinado a la ley. Por supuesto que va a tener esta aplicabilidad, pero su poder jerárquico es inferior a las leyes ordinarias. Y por último, dentro de las fuentes formales directas encontramos a las judiciales y dentro de las judiciales encontramos a los precedentes judiciales. Como su nombre lo dice, precedente, es decir, va antes de. Los precedentes judiciales son aquellos conjuntos de decisiones para consolidar criterios o principios con base en los cuales los jueces deben tomar decisiones a futuro. Ejemplo, yo, María Catalina, soy jueza y me someten a consideración un asunto en materia educativa, pero las partes me hacen del conocimiento de los hechos y me justifican con medios probatorios y yo no tengo una total convicción en base a quien voy a emitir un pronunciamiento. La ley nos dice que cuando yo no tengo una certeza en cuanto a quién le asiste el derecho, entonces yo debo de tomar en consideración todos los factores hasta que no tenga duda de mi pronunciamiento. Un precedente judicial es cuando yo le pido a mi homólogo, es decir, un juez que tiene el mismo rango que yo, que en algún asunto similar me indique en base a qué adecuó su pronunciamiento, no para que me diga lo que tengo que hacer, sino porque quizás en su momento él pudo haber requerido un medio de prueba adicional, pudo haber aplicado alguna ley, alguna jurisprudencia, alguna tesis aislada, qué sé yo, y al momento de realizarlo le dio una mayor claridad en base a qué circunstancias iba a emitir un pronunciamiento. Esto que estamos realizando es lo que se le conoce como un precedente judicial. Ahora, dentro de las fuentes formales también decía que se encuentran las fuentes formales indirectas, ¿verdad? Las indirectas, ya decíamos en qué consiste, que son aquellas actividades conscientes o inconscientes de los particulares que se dan cuando existen circunstancias que no han sido objeto de regulación específicamente por parte del Poder Legislativo y que ahora nosotros, ya sea en lo individual o como parte de una sociedad civil, nos pronunciamos de manera oficiosa y a través de cuestiones probadas o autenticadas. Estas fuentes formales indirectas también se subdividen en tres. Por un lado tenemos a las delegadas, luego entonces a las espontáneas y por último tenemos a las heredadas.
Cuando hablamos de las delegadas encontramos al contrato. Cuando hablamos de las espontáneas encontramos a la costumbre. Y cuando hablamos de las heredadas encontramos a los principios generales del derecho. Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Dentro de la primera, que es el contrato, se dice que es esta fuente delegada que es autorizada por la ley y que nace mediante un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, para modificar, para transmitir o para extinguir derechos o obligaciones. Cuando hablamos de la costumbre, ya decíamos en la clase anterior que es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma en cuenta en un tiempo y en un espacio determinado. No es verdad cuando escuchen que la costumbre se hace ley, jamás en la vida va a pasar esto. Para que sea ley, ya decíamos que tiene que pasar por un proceso de creación y de validación de la norma jurídica y la costumbre jamás se va a publicar en un diario oficial de la Federación. Por consiguiente, encontramos a los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho son todos aquellos enunciados que de manera literal no encontramos comprendidos dentro de la norma, pero que se toman en consideración para poder emitir o para poder resolver un conflicto, ¿verdad? Ya les comentaba en la clase pasada. ¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado máximas jurídicas, como por ejemplo el que es primero en tiempo es primero en derecho, nadie puede hacer justicia por su propia mano, nadie puede ser juez y parte en un mismo asunto, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entre muchas otras. Ahora, una vez de que nosotros ya sabemos esto, también es importante que demos continuidad con nuestros temas y que dentro de ellos también se indica que nosotros debemos comprender en qué consiste el derecho constitucional. Ya hablábamos de la importancia de la Constitución dentro de nuestro derecho interno como máxima figura o ley que rige o impera en nuestra forma de gobierno y que a la par de los tratados internacionales se encuentran en la cúspide específicamente dentro de un derecho internacional. Pero la Constitución pues también tiene un derecho constitucional, que es un derecho que lo regula, lo protege, pero también que reconoce cuáles son sus alcances. Por ello, el derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene como objeto estudiar, regular y estructurar el funcionamiento del Estado, la división de poderes, ya decíamos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al hablar de los derechos fundamentales del individuo, pues por supuesto que estamos hablando de nuestros derechos humanos. Por su parte, también nos indica acerca del derecho administrativo, que es esta rama del derecho público que regula la organización, el funcionamiento, los poderes y los deberes de la administración pública, pero también sus relaciones en razón a los particulares y que tiene como objetivo pues ajustar la legalidad y el interés general, garantizando o gestionando servicios públicos, actos administrativos y todo aquello que se necesite entre las partes. Por consiguiente, pues también se encuentra otro de los temas que es la teoría del Estado. La teoría del Estado es esta disciplina científica y jurídica que estudia de manera sistemática la organización política, los orígenes, los funcionamientos, las formas y los fines del Estado y que también analiza de una manera específica cómo se encuentra la realidad social, dinámica, histórica y todos aquellos elementos que determinan el Estado, así como su estructura de derecho. Por ello decíamos que dentro de la teoría del Estado es importante también identificar en qué consiste o cómo nosotros podemos definir al Estado. El Estado, precisamente nosotros lo entendemos como aquella persona jurídica, ¿verdad? Que está formada por una comunidad política que se encuentra asentada en un territorio determinado y que se encuentra organizada soberanamente con un gobierno propio con decisión y acción, pero que además de esto, pues también para que pueda operar, existen elementos constitutivos del Estado. Dentro de ellos decíamos que son cuatro, que es la población, que es el territorio, que es el gobierno y que es la soberanía. Cuando hablamos de la población, entendemos que es el conjunto de habitantes que se encuentran localizados en un área geográfica determinada o determinable. Cuando hablamos del territorio, es esta porción de tierra, de agua y de espacio delimitada geográficamente o administrativamente. Cuando hablamos de gobierno, es este conjunto de organismos políticos y de personas que dirigen un Estado. Y cuando hablamos de la soberanía, es esta cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y también que le permite autogobernarse libremente sin intervención de otro poder. Entonces,
Entonces, ahí estamos hablando de que el Estado es soberano porque dicta su propia constitución y también señala el contenido de su Estado de Derecho. Después encontramos el Estado mexicano y la política educativa de 1917 hasta nuestros días. Aquí nos vamos a remontar específicamente, no a partir de 1917, sino más atrás, que es desde los orígenes de la educación en México, y para ello partimos del siglo XVI, en donde con el arribo de los misioneros de la Nueva España, pues se empieza a hablar de la educación en México. ¿Por qué? Porque cuando llegan los virreyes de la Nueva España, identifican que por número, pues simplemente no nos iban a poder conquistar, pero además de ello identificaron que nosotros éramos personas ricas porque contábamos precisamente con oro, con piedras como el ámbar, como el jade, etcétera, y que obviamente es un territorio amplio y que también necesitaban de todo este poderío y no podían utilizarlo o poder acceder a él sin que existiera una sumisión. Entonces, recordarán que estábamos integrados o agrupados por culturas, la azteca, la tolteca, la mixteca, etcétera, y que todas ellas tenían una máxima figura por cuestión religiosa, que era la que dirigía o la que indicaba una forma de sedentarismo o de actuar de manera nómada, cómo vamos a obtener alimento, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de cuál fuera esta, la cuestión de fe era muy marcada, porque creíamos en el dios del sol, de la lluvia, del jaguar, de la serpiente, etcétera. Y ahí se dieron cuenta que una forma de poder educar era a través de la evangelización y por ello el proceso de educación y de formación en México se presenta a través de la evangelización, pero no era dirigida a todas las personas, sino que era dirigida netamente a la élite criolla, que era quienes tenían este poderío sobre el resto de la población. Y por esta razón vemos que la iglesia toma un papel tan relevante en materia educativa. Sin embargo, las órdenes religiosas pues no tenían como propósito consolidar un sistema educativo formal, sino únicamente obtener la satisfacción para el acrecentamiento de, en este caso, los virreyes de la Nueva España. Durante casi 3 siglos, y hasta un poco más de la culminación de la independencia, el modelo educativo religioso fue altamente protegido por la doctrina kantiana y que se reconoció como el periodo de instrucción. Este periodo de instrucción estuvo basado en una disciplina en donde se centraba en la idea de un proceso educativo que era muy limitado. Y aquí obviamente era conveniencia de la cultura española. Esto se dio hasta principios del siglo XIX, cuando empiezan a predominar las ideas de la Ilustración que tomaron en cuenta las premisas educativas de Juan Jacobo Rousseau y que proponían un cambio de pasar de la instrucción, pero ahora a un periodo conocido como periodo de formación, en donde la educación fuera menos religiosa y que fuera más incluyente, es decir, que fuera dirigido para todos aquellos que tuvieran un interés, y por ello empieza la lucha de la élite criolla con los liberales y en donde se trataba por un lado de luchar contra el absolutismo español y por otro los insurgentes mexicanos que necesitaban la idea de un sistema educativo que tuviera tintes menos religiosos y que fueran más incluyentes. Esto es una forma de confrontación que existió a lo largo de los años y que para 1842, ante la falta de un consenso, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución que había de crearse en ese momento, bajo el manejo de la Dirección de Instrucción Pública, en donde se hablara precisamente del papel de la iglesia en la educación y que también desencadenara un nuevo conflicto. Y por ello se dio esta lucha que triunfó y sentó las bases de un nuevo sistema educativo del Estado mexicano a partir de una educación basada en el periodo o proceso de formación. Para 1867 se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en donde reconoce la educación primaria como gratuita y obligatoria, y a partir de ella se empieza a excluir del plan de estudios toda enseñanza religiosa y empieza a contener disposiciones para sentar las bases de una educación secundaria, porque de la educación primaria se iba hasta la normal y ya tenías o podías ejercer. No había una educación primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, ¿no? Entonces, esta forma era influida por los principios del positivismo y precisamente esta ley regía al principio únicamente en lo que antes se conocía como el Distrito Federal o Ciudad de México y se empieza a extender para varios territorios federales. Después vemos que empieza otro periodo que es en la época de Porfirio Díaz,
en donde a partir del reconocimiento de Joaquín Maranda como ministro de Instrucción Pública y de Justicia, convoca a dos congresos en donde empieza a reunir a pedagogos, a maestros, a intelectuales y también a autoridades para crear un proyecto gubernamental de educación pública y a partir de él se promulga la ley de instrucción obligatoria en 1888. Después vemos que con la llegada de Justo Sierra a la Secretaría de Instrucción Pública, en 1901 pues se abre un nuevo proceso o un nuevo periodo más bien en la historia del sistema educativo mexicano, en donde Justo Sierra pues continuó con estas ideas liberales y se preocupó por continuar expandiendo el sistema educativo hacia todos los sectores y también para poder elevar los niveles de escolaridad. Vemos que Justo Sierra fue el primer titular en 1905 y otro acontecimiento importante fue en 1910 cuando se funda la Universidad Nacional, en ese entonces todavía no conocida como Universidad Nacional Autónoma de México porque aún no tenía esta autonomía. Vemos que durante el periodo revolucionario el sistema educativo pues presentó un estancamiento, ¿verdad? Porque empiezan todos estos movimientos sociales donde no únicamente pues se ponderaba el reconocimiento del derecho humano a la educación, sino también se peleaba por la tenencia de la tierra, por la abolición de la esclavitud, por condiciones justas, etcétera, ¿no? Había muchas circunstancias que se trataban de reconocer y, sin embargo, uno de los principales datos más importantes en materia educativa en México fue la creación de la Constitución Política de 1917. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se eleva a rango constitucional el derecho humano a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya independientemente de quién viniera y asumiera el poder, qué intereses tenía, etcétera, ya no iba a quedar a consideración de parte, sino como ya se reconocía como un derecho humano a la educación, entonces quien viniera tenía que adecuarse a lo que dentro de la Constitución se estableciera. Y al momento de que se eleva a rango constitucional este derecho humano a la educación en México, reconoce que todo ciudadano mexicano tiene el derecho para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. De igual manera, se empezaron a otorgar mayores facultades educativas al Estado para poder coordinar y también para poder vigilar el funcionamiento de las escuelas, tanto públicas como privadas. De igual manera, se empieza a realizar otro tipo de acontecimientos importantes, que fue para 1921 la creación de la Secretaría de Educación Pública y que también este fue un hecho muy importante para facilitar y delimitar las actividades que le correspondían a nivel municipal, a nivel federal y a nivel nacional. Dentro de estas, el primer titular fue don José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer titular que formuló un nuevo sistema educativo para poder atender las necesidades de instrucción y de formación académica en todos los sectores sociales. De igual manera, otro acontecimiento mucho muy marcado e importante de José Vasconcelos fue precisamente atender a la educación rural y se preocupó por crear escuelas primarias y algunas normales rurales y también se formaron misiones culturales, grupos docentes, profesionales y técnicos, los cuales se enviaron a diversas localidades también para poder capacitar y trabajar en favor de la comunidad. Posteriormente vemos que después de la creación de la Secretaría de Educación Pública, pues también existió otro forcejeo entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma, bueno, en ese entonces Universidad Nacional, porque los universitarios buscaban mantener el sistema mediante el cual la escuela preparatoria continuara después de la conclusión de los estudios primarios, es decir, de la primaria, que te fueras a la preparatoria y luego a la universidad sin que existiera una educación secundaria. Sin embargo, en 1925 mediante un decreto oficial, se consolida la necesidad de llevar a cabo la educación secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. Y este hecho, pues, generó dos cambios importantes en el sistema educativo, ya que por un lado hubo un cambio en la secuencia de estudios y por otro, pues, también logró la confrontación del gobierno con la universidad y en ese caso, para 1929, la universidad obtuvo su característica de ser una y de gozar de una autonomía y la autonomía facultó a la universidad para que decidiera el contenido de su educación superior, la forma de reconocimiento en cuanto a su estructura y demás, ¿verdad? Después vemos que existieron diferentes acontecimientos hasta 1934, en donde empiezan a existir estas reformas constitucionales.
y ahí se habla de la reforma al artículo tercero constitucional, mediante la cual por primera vez el texto constitucional se estableció oficialmente una política de Estado para dar un carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los planes de estudio de las escuelas públicas, ya que anteriormente un plan de estudio era para las escuelas públicas y otro plan de estudio para las escuelas privadas. Esta nueva orientación socialista también generó nuevas oportunidades y también vemos que otro de los acontecimientos importantes fue precisamente para 1941, cuando se promulga la Ley Orgánica de Educación Pública. Otro acontecimiento fue en 1943 con la unificación de los sindicatos magisteriales, en donde el nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se le conoce por sus siglas CENTE, fue reconocido mediante decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Después, 3 años más tarde, en 1946, se promulga otra reforma al artículo tercero constitucional para reconvertir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral, científica, democrática, y estos elementos pues fueron muy importantes para poder combatir los altos índices de analfabetismo en México. Posteriormente vemos que de 1940 a 1950 pues también fue un hecho importante porque se crearon nuevas instituciones educativas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, vemos que también se creó la CONALTE, vemos que también existieron otros acontecimientos importantes, como por ejemplo para 1973, en donde se publica una nueva ley federal de educación, que fue la que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación de 1941, y esta ley tenía como objetivo la definición de la educación como una institución de bien común y de una forma de organización del sistema educativo nacional para poder establecer las bases y para poder impulsar los derechos que todos los habitantes tienen para recibir una educación en las mismas oportunidades. Después vemos que para 1976 se promulga otra ley, que es la Ley Nacional de Educación para Adultos. En el mismo sentido, también se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se le conoce por sus siglas de CONAFE. También se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología, y diversos acontecimientos que generaron también una nueva forma de ponderar un sistema educativo. También durante la época de José López Portillo vemos que se llevó a cabo un diagnóstico de situación escolar a nivel básico, y por ello se diseña el Plan Nacional de Educación, en donde también presentó varios estados para identificar los problemas de la educación preescolar, porque se identificó que como no acudían los niños a este nivel educativo, pues los primeros años de escolaridad primaria, pues había muchas situaciones de analfabetismo, ¿no? O sea, y por ello, pues ya se estableció la necesidad también de una educación preescolar. De igual manera, vemos que también para 1976 la Secretaría de Educación Pública creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y como complemento en 1978 se promulgó la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior. Vemos que también para 1980 surge una nueva modificación al artículo tercero constitucional, en donde ya se incluyen conceptos de autonomía universitaria, y esta adición también fue concebida dentro de ciertas facultades otorgadas al Estado para que se hablara de entidades públicas no centralizadas. Otro de los acontecimientos también fue cuando se habla durante la época de Miguel de la Madrid, para presentar un programa nacional de educación, recreación, cultura y deporte, en donde ya se hablaba de una educación integral, donde también se considerara la importancia de trabajar en favor del deporte para que existieran personas que tuvieran este tipo de características de manera completa dentro de su plan de estudios, y con ello pues también estar favoreciendo otros aspectos dentro de la vida diaria en este caso del alumno, ¿no? También se firmaron un sinfín de acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Se habla también de la creación de 1993 de la Ley General de Educación. Vemos que también se hablan de diferentes programas como el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, en donde también se habla de la entrega de libros de texto gratuito, se habla de también apoyos con becas, se habla de apoyo de las extensiones en cuanto a las jornadas de prestación de servicios, y también se habla hoy en día, pues ya más reciente, hablamos de una inclusión educativa, de una educación valoral y de una serie de acontecimientos
acontecimientos que son importantes que nosotros como docentes o transmisores de información conozcamos, porque si bien es cierto cada uno de los acontecimientos por los cuales el hombre va evolucionando, pues también va generando que vayamos adecuándose a las nuevas necesidades que nuestra población va teniendo. Y si no conocemos esta serie de proceso evolutivo en materia educativa, pues quizás no podamos afrontar estas nuevas demandas o desafíos que dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontramos obligados, ya no es si queremos, nos encontramos obligados precisamente por la prestación de nuestros servicios a otorgar una educación de calidad, una educación también basada en lo que se considera como una educación de valores o una educación valoral, y que no únicamente estemos formando a alumnos en base a un conocimiento teórico, sino también, como decíamos en la clase pasada, mejores seres humanos. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, con ello, si se dan cuenta, hemos culminado nuestra sesión virtual, pero no me gustaría cerrar sin antes indicar que se tiene hasta el próximo sábado, ojo, sábado 28 de febrero como fecha límite para emitir sus dos comentarios. ¿Qué les pido, mis queridos alumnos? Recuerden que se optó por una modalidad en línea y no únicamente con la materia de su servidora, sino con todas las materias que van a llevar. Entonces es importante que estemos ingresando en la medida de lo posible, pero que nos estemos familiarizando con nuestra plataforma institucional, porque remisión, entrega y demás especificidades las encontramos precisamente en nuestra plataforma. Y si nosotros no estamos ingresando, no le damos clic, no la conocemos, pues quizás no tengamos clara la información y todo se especifica dentro de esta. Desde el día 7 de febrero que iniciamos la materia, se encuentra aperturadas dos carpetas, la de foro, y se encuentra aperturada también la carpeta de actividades. En la del foro nada más hay un foro aperturado y en ese foro deberán emitir dos comentarios. Todo esto se dice dentro de la cápsula de bienvenida, que quiero pensar que muchos ni siquiera la han visto y se encuentra en nuestro plan de estudios. Entonces, la cápsula informativa dice que nada más se aperturará un foro y que en él ustedes ingresarán, le van a dar clic en responder y van a emitir su primer, hacemos un espacio. Ven que les decía que todas estas circunstancias, ¿verdad? De desestabilidad social, bueno, todos los helicópteros que están pasando, no me dejarán mentir. Bueno, entonces decíamos que nada más está aperturado un apartado de foro. En este foro le van a dar clic en responder y van a emitir su primer comentario en base a los temas que desarrollamos en la clase pasada y le van a dar guardar. Después van a volver a ingresar en el mismo foro, le van a dar clic en responder y ahora van a emitir su segundo comentario en base a los temas del día de hoy y le van a dar clic en guardar. Con ello, ustedes habrán emitido sus dos comentarios y habrán obtenido el 10% de su calificación. El 90% restante son dos actividades que deberán desarrollar y que cada una se encuentran las especificidades en la plataforma. Cada actividad se indica qué es lo que deben de hacer, de qué temas abarca. Si digo, ejemplo, la unidad número 4, no sé, es un ejemplo. No me van a elegir un tema, es todos los temas y subtemas que contempla la unidad, ¿dónde la encuentran? En su carpeta de actividades. Al finalizar hay una liga que los redirecciona al plan de estudios. En el plan de estudios aparecen los temas por unidades, los subtemas, y esos son los que todos los que contemplen a la unidad deberán desarrollar. Al finalizar aparecen tecnolecturas o referencias bibliográficas. Algunas no les va a aperturar porque es la Ley General de Educación y entonces les puede aparecer en algún momento como bloqueada, pero yo les compartí no para que se apoyaran, sino para que tuvieran el conocimiento de la ley. Dentro de las demás tecnolecturas, si ustedes quieren, pueden utilizarlas porque algunos de los temas vienen en esas ligas. Otros tantos no vienen porque al ser el 90% de su calificación, también se toma en cuenta la búsqueda de información. Recordemos que ya estamos en un grado de licenciatura, entonces también se toma en cuenta la fuente donde nosotros obtengamos nuestra información. Si no quieren utilizar las fuentes que su servidora les comparte, no hay ningún problema. Pueden consultar las que deseen siempre y cuando sean fidedignas y deberán adjuntar sus fuentes al culminar su actividad, ¿sale? Estas actividades y foros tienen como fecha límite el día 28 de febrero. Como se indicó,
fuera de este término, yo no puedo recibir ninguna tarea ni tampoco bajo ninguna otra vía y en automático, si no entregamos una tarea, no acreditamos la materia. Recordemos que las tareas tienen un valor del 90%, por ello se indican desde el día 1 que iniciamos la materia, que en este caso fue el 7 de febrero, para que tengamos todo el mes para poder organizar nuestros tiempos y poder cumplir en tiempo y forma, ¿ok? Para poder prever que si hay internet, si no hay internet, si salgo del trabajo, si regrese tarde, si está muy saturada la red, no lo sé. Cualquier situación debemos prever porque como es modalidad en línea, así como ustedes les manejan un tiempo y se cierra la plataforma, nosotros también emitimos calificaciones a través de la plataforma y también se nos cierra la plataforma. Entonces, si ustedes me entregan o me quieren entregar alguna tarea fuera de término, pues yo ya no tengo la posibilidad de poder impactarle su calificación. También les pido que antes de que adjunten su liga, se cercioren que le den el permiso de lectura al público, porque aunque les aparezca la tarea entregada, si su permiso está restringido, pues por ende yo no puedo visualizar el contenido de su tarea y obviamente pues no les podré asignar una calificación porque no puedo validar lo que ustedes me están enviando. Ahora sí, querida Olga, veo nuevamente tu manita levantada, te escuchamos. Perdón, ya me da pena de tanto estar hablando, No, al contrario, al interrumpiendo. contrario, al contrario. Este, Órdenes. bueno, pero creo que ya lo mencionó. Mi pregunta era sobre el video. Si teníamos que mencionar todos los temas de la unidad 3 que abarca para hacer el video, o podríamos hacer énfasis en algunos temas, o si tiene que ser en todos. Sí, como decíamos, son todos los temas. Ojo, estoy pidiendo video. Video significa que ustedes deben aparecer en todo momento desarrollando los temas. Pueden utilizar diapositivas si lo quieren, sí, pero en todo momento debe aparecer su rostro, ya sea en algún margen superior o en algún margen inferior. Si nada más me ponen de la diapositiva y me ponen de fondo su voz, yo no lo tomo como video porque eso es un podcast. Cuando yo no los veo y nada más escucho lo que me dicen es un podcast y yo estoy pidiendo un video. A mí, en mi caso, yo no le doy mayor crédito si utilizan alguna información, se me ocurre, perdón, diapositivas. No, para mí lo que vale es cómo tú domines el tema, ¿ok? Acuérdense que ahí yo les manejo un mínimo de tiempo. Mínimo eso, si me entregan menos del tiempo, baja calificación. Es mínimo el tiempo que les digo, máximo lo que tú quieras. Ahí yo no te limito. Si me quieres poner 15, 20, una hora, media hora, qué sé yo, no importa. Mínimo sí, máximo lo que tú desees y no me vayan a comentar es que está tardando, está muy pesado porque tiene 15 minutos. No se preocupen, mis clases duran más de una hora y no hay ningún detalle en que carguen en la plataforma. Créanme que si mis clases de más de una hora lo cargan, los videos de 15, 20 minutos sin ningún problema y sí tienen que desarrollar todos los temas, ¿sale? Recordemos que pueden utilizar cualquier plataforma, su propio teléfono celular, su computadora, Canva, Prezi, Meet, Zoom, no sé, la plataforma que tú quieras me es indistinto, pero sí tienen que desarrollar todos los temas, ¿sale? No sé si con ello di respuesta a tu pregunta, querida Olga. Sí, sí, de hecho sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, agradezco de nueva cuenta que se hayan conectado a mi sesión virtual. Recuerden que esta sesión virtual ha sido grabada. En el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en la plataforma. En esta ocasión me despido porque recordemos que son dos sesiones virtuales y el día de hoy culmina la segunda sesión virtual. No sin antes reiterar mi agradecimiento por haber estado presentes. En el mismo sentido, ojalá tenga la fortuna de volver a coincidir con alguno de ustedes en alguna otra materia. Y si no fuese así, les auguro el mayor de los éxitos. Que tengan excelente tarde. Bendiciones a todos. Hasta pronto.